Muy buenas con todos. En esta oportunidad vamos a explicar las propiedades del circuncentro en triángulos. Entonces, para poder ir a las propiedades tenemos que saber algunas definiciones básicas del circuncentro. Entonces, el circuncentro es el punto en el que se cortan las tres mediatrices de triángulo. Como nosotros sabemos, si tenemos un triángulo ABC, trazamos su primera mediatriz L1 y la segunda mediatriz L2. Recuerden que la mediatriz es aquel segmento de recta que usualmente lo graficamos como una línea en las cuales va a pasar por el punto medio y formando un ángulo de 90. ¿Okay? Solo trazando estas dos mediatrices podemos ubicar el punto o circuncentro. No es necesario trazar las tres mediatrices, pero en esta oportunidad lo vamos a trazar para poder ver, ¿no? Si ya tenemos el circuncentro, en este caso simbolizado con la letra O, necesariamente la tercera mediatriz va a pasar por este punto. ¿Ok? Muy bien. Lo llamamos L3. Ahora, también podemos definir que el punto O circuncentro también sería el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo ABC. ¿Ok? La palabra circunscrita quiere decir que es aquella figura, en este caso la circunferencia, contiene, o bueno, los vértices del triángulo va a pertenecer a la circunferencia y va a contener totalmente a la figura. Puede ser un triángulo, puede ser un cuadrado o un polígono. ¿Ok? Entonces, ya teniendo estas dos definiciones, vamos a poder explicar las propiedades básicas del circuncentro. Esto nos va a ayudar bastante para poder resolver ejercicios. La primera propiedad es que si nosotros tenemos definido el circuncentro en el triángulo, en este caso sería de la letra O, circuncentro, ¿ok? Y del circuncentro unimos a los vértices, al vértice B, A y C, estos segmentos van a ser iguales, ¿ok? Entonces lo podemos poner OA es igual a OB y a la vez es igual a OC. ¿Okay? Entonces esta propiedad es muy importante. Ahora, ¿cómo podemos demostrarlo? Nosotros sabemos que el circuncentro también pues, es llamado centro de la circunferencia circunscrita al triángulo ABC, ¿no? Entonces, como es una circunferencia, tiene su radio. Este radio se puede trasladar en cualquier punto de la circunferencia. En este caso, vamos a unir a los vértices. Este radio siempre se va a mantener constante, o sea, su valor no va a cambiar. Si unimos a los vértices A y B, como va a ser constante, entonces van a ser segmentos iguales. Muy bien. Muy fácil, ¿sí o no? Ahora, la segunda propiedad es que si nosotros tenemos el triángulo ABC, un ángulo, por ejemplo, en este caso del vértice B, no necesariamente tiene que ser vértice B, puede ser vértice A o C, ¿no? Dependiendo cómo está el ejercicio. Del vértice B, y tenemos en este caso el punto O circuncentro, el ángulo formado por el circuncentro y los vértices A y C va a ser el doble del ángulo del vértice B. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos demostrar esta propiedad? Ya, muy fácil. Entonces, nosotros sabemos que de la primera propiedad, que estos segmentos van a ser iguales, siempre y cuando esto va a ser el circuncentro. ¿Ok? Entonces, acá vemos que se forman triángulos isósceles. Tenemos tres triángulos isósceles. Entonces sabemos que si los lados son iguales, los ángulos son iguales. Muy bien. Ahora completamos. Muy fácil, ¿sí o no?
Ujú. Ahora, viendo la figura, sabemos que el ángulo, en este caso el ángulo B, ¿a qué va a ser igual? A alfa más teta. ¿Ok? Ahora, nosotros sabemos que una propiedad básica de triángulos, si tenemos tres ángulos de esta forma, en este caso, si vemos la figura, esta figura de acá, como un boomerang, que algunos le dicen, la suma de estos tres ángulos va a ser igual a la suma del ángulo AOC. Entonces tenemos el ángulo O sería igual a la suma de estos tres ángulos. Sería alfa más teta más teta. En conclusión nos queda que es 2 alfa más 2 teta. Entonces, ¿qué observamos? Que el ángulo O es el doble del ángulo B. Si sacamos el 2 sería alfa más teta. Entonces sería el doble. ¿Ok? Entonces podemos, en este caso, demostrar esta propiedad. Que el ángulo del circuncentro va a ser el doble que el del vértice del vértice B. ¿Ok? Entonces tenemos estas dos propiedades. La tercera propiedad también se deriva de la segunda propiedad. Nosotros sabemos que si nosotros unimos del circuncentro a los vértices, van a ser iguales. Entonces se va a formar un triángulo isósceles como habíamos comentado. Muy bien. Hasta ahorita es muy fácil, ¿sí o no? Ahora, también sabemos que de la segunda propiedad, que es el doble. Si nosotros trazamos en un triángulo isósceles, la mediatriz, o bueno, en este caso la altura, entonces el ángulo que está formado, el ángulo AOC, en este caso que era 2θ, se va a partir a la mitad. O sea, esta altura va a partir a la mitad al ángulo AOC. Cuando el triángulo sea isósceles, a la vez también va a formar lados iguales. ¿Ok? Entonces nosotros trazamos su altura, en este caso la altura, el ángulo que va a formar va a ser igual al ángulo de vértice B, ¿no? Es como si fuera que este ángulo se traslada aquí. Esta propiedad también es muy importante. Y la cuarta propiedad es que si nosotros tenemos o trazamos las mediatrices, como sabemos la intersección de estas mediatrices es el punto O el circuncentro, estas van a pasar por el punto medio, ¿no? Como es una propiedad, es una característica de la mediatriz, y unimos estas intersecciones de los lados, la relación de lados, en este caso si nosotros tenemos 2A en AC, el lado MN va a ser a la mitad del lado AC. Entonces vamos a demostrarlo. Acá tenemos el triángulo ABC, tenemos los puntos, en este caso sería punto M y punto N, ¿no? Los puntos medios de los cada lado. Entonces, cuando un segmento, en este caso, cuando un segmento pasa por el punto medio de estos dos lados, este segmento va a ser paralela al segmento que está al de abajo, AC. ¿Ok? Si este segmento pasa por las líneas o por los puntos medios de estos dos lados, este segmento necesariamente
va a ser paralelo al lado AC. Entonces, si nosotros trazamos un segmento paralelo al lado AB, en este caso lo llamamos punto D, también se va a cumplir que va a ser el punto medio, ¿no? Del lado AC. Entonces, acá lo podemos hallar como A y A. Entonces, en esta figura de acá, se va a formar un triángulo, o se va a formar una figura en la cual sus lados van a ser paralelos. Cuando los lados son paralelos, las figuras o los lados opuestos van a ser iguales. En este caso, el lado AD va a ser igual al lado MN, siempre y cuando las figuras tengan lados opuestos paralelos. Entonces los lados MN va a ser igual al lado AD. Entonces ahí demostramos que este segmento va a ser a la mitad de la base, ¿no? Esta es la famosa propiedad de los triángulos de la base media. Entonces estas 4 propiedades básicas nos van a ayudar a poder resolver ejercicios. Muchas gracias, espero en la siguiente sesión voy a explicar algunos ejercicios aplicando estas propiedades. Muchas gracias.